Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien porque hoy tenemos un tema que nos va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque el 17 de agosto de 2025, el mundo del entretenimiento, especialmente el mundo turco, se paralizó. Y es que la noticia que saltó a la palestra ese día fue explosiva. Ya lo vieron en el título, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Sí, señores y señoras, hoy vamos a sumergirnos en ese momento histórico, en esa bomba mediática que dejó a todos, pero absolutamente a todos, preguntándose qué demonios había pasado. Vamos a analizar, a desmenuzar, a especular, pero sobre todo, vamos a recordar juntos ese día en el que el mundo de las series turcas y el corazón de sus fans se tambalearon. Antes de que empecemos a sumergirnos en este torbellino de emociones, quiero recordarles algo: si son nuevos por aquí, suscríbanse. Suscríbanse al canal, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y así puedan estar al tanto de todas las novedades, chismes y análisis sobre sus series y actores favoritos. Es gratis y me ayudan muchísimo. Así que ya saben, un clic por aquí, otro por allá, y listos. Bueno, sin más preámbulos, vayamos al grano. El 17 de agosto de 2025. Imaginen la escena. Las redes sociales explotando, las noticias con un despliegue impresionante y los foros y grupos de fans en ebullición. ¿La razón? La confirmación o el anuncio, dependiendo de la perspectiva, de que Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que enamoró a medio mundo con su química en Love is in the Air, ya no estaban juntos. ¡Boom! Directo al corazón, ¿verdad? Para muchos de nosotros que los seguimos en cada entrevista, en cada foto de Instagram, en cada publicación, para nosotros, que soñábamos con verlos juntos para siempre, fue un golpe duro. Y claro, la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Vamos a retroceder un poco en el tiempo. Hande y Kerem, después del éxito arrollador de Love is in the Air, se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas del mundo del entretenimiento. Su relación, nacida en el set, traspasó la pantalla y se convirtió en realidad. Los paparazzis los perseguían, los fans los adoraban y cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales se analizaba al milímetro. La verdad es que durante un tiempo parecían la pareja perfecta. Viajes, fotos románticas, declaraciones de amor. Todo era idílico. Pero como suele ocurrir en estas situaciones, la presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias personales empezaron a hacer mella. Hubo rumores, claro que sí. Rumores de infidelidades, de discusiones, de diferencias en sus proyectos profesionales. Rumores que en su momento fueron desmentidos o ignorados. Pero la realidad, como suele suceder, es que el tiempo es el mejor juez. El anuncio oficial o la confirmación llegó de diferentes fuentes. Algunas noticias hablaban de un comunicado oficial de sus representantes, otras de publicaciones en redes sociales y algunas directamente de filtraciones. Lo cierto es que la noticia era innegable: Hande y Kerem habían terminado su relación. Pero ¿cómo se gestó este final? ¿Cuáles fueron los detalles que nos llevaron a esta impactante noticia? Bueno, amigos, eso es lo que vamos a analizar ahora. Lo primero que debemos entender es el contexto. Hande Erçel en ese momento se encontraba en la cima de su carrera. Había protagonizado varias series exitosas después de Love is in the Air, y su nombre era sinónimo de éxito y popularidad. Era una de las actrices más solicitadas y admiradas de Turquía, y también una figura muy importante en el mundo de la moda y la publicidad. Kerem Bürsin, por su parte, también estaba cosechando éxitos. Continuaba con su carrera actoral, y además se había convertido en un empresario exitoso con varios proyectos en marcha. Era un hombre muy ocupado con muchos compromisos profesionales. Es importante mencionar que a pesar del éxito, la presión era enorme. Ambos estaban sometidos a una intensa exposición mediática, a la constante vigilancia de los paparazzi y al escrutinio de los fans. Cada paso que daban era analizado, juzgado y comentado. Uno de los rumores más persistentes, y que cobró fuerza después de la ruptura, fue el de las diferencias en sus proyectos profesionales. Se decía que Hande, con una carrera en ascenso y con cada vez más propuestas, buscaba nuevos retos y explorar diferentes facetas. Kerem, por otro lado, parecía estar más enfocado en proyectos concretos y en consolidar su posición en la industria.
Estas diferencias en ocasiones podían generar tensiones y desacuerdos. Otro factor importante fue la distancia. Aunque en un principio viajaban juntos, las agendas apretadas y los compromisos profesionales, a menudo, los mantenían separados. Las relaciones a distancia son difíciles, y en el mundo del espectáculo, donde la presión y la tentación está a la orden del día, la situación se complica aún más. No olvidemos el papel de las redes sociales. Instagram, Twitter y otras plataformas se convirtieron en el escenario donde se desarrollaba gran parte de su relación. Cada foto, cada comentario, cada me gusta era analizado y comentado por los fans. Las especulaciones y los rumores eran constantes, y la presión por mantener una imagen perfecta era enorme. La forma en que anunciaron la ruptura, o en la que se filtró, también generó controversia. Hubo diferentes versiones. Algunos medios aseguraban que fue un comunicado oficial de sus representantes, otros hablaban de una publicación en redes sociales y otros, simplemente, mencionaban una filtración de fuentes cercanas a la pareja. Lo importante es que la noticia fue confirmada, y la sorpresa fue mayúscula. Después del anuncio vinieron las especulaciones, los análisis y las hipótesis. ¿Quién fue el culpable? ¿Quién tomó la decisión? ¿Hubo terceras personas involucradas? Los foros y grupos de fans se inundaron de comentarios y teorías. Algunos culparon a la presión mediática, otros a las diferencias en sus carreras y otros simplemente a la falta de amor. Lo cierto es que hasta el día de hoy no se conocen los detalles exactos de la ruptura. Hande y Kerem, siempre discretos con su vida privada, nunca revelaron las razones exactas que los llevaron a tomar esa decisión. Prefirieron guardar silencio y proteger su privacidad. Sin embargo, a pesar de la ruptura, la admiración y el cariño de los fans hacia la pareja no desaparecieron. Muchos esperaban una reconciliación, otros simplemente deseaban que ambos fueran felices, por separado o juntos. ¿Cómo fue la reacción de Hande y Kerem después de la ruptura? ¿Cómo manejaron la situación? Hande, como siempre, se refugió en el trabajo. Siguió con sus proyectos profesionales, participó en eventos y campañas publicitarias, y se mantuvo activa en las redes sociales. Mostró una imagen fuerte y resiliente y demostró que era una mujer independiente y exitosa. Kerem, por su parte, también continuó con su carrera actoral y empresarial. Se mostró más reservado en público, pero también se mantuvo activo en las redes sociales, donde compartía fotos y mensajes con sus fans. Ambos, a pesar de la ruptura, mantuvieron una relación cordial y respetuosa. No hubo declaraciones negativas ni conflictos públicos. Dejaron claro que aunque su relación amorosa había terminado, el cariño y el respeto mutuo permanecían. ¿Y qué pasó después? ¿Qué ha sido de Hande y Kerem desde entonces? Hande, después de un tiempo, volvió a encontrar el amor. Empezó una relación con un empresario turco y se la ve feliz y enamorada. Continúa con su exitosa carrera, y sigue siendo una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Kerem, por su parte, ha estado más enfocado en sus proyectos profesionales. Ha protagonizado nuevas series y películas, y ha seguido con sus negocios. También ha mantenido una vida privada discreta, y no se le han conocido nuevas relaciones sentimentales. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de esta impactante noticia? ¿Qué nos enseña la historia de Hande y Kerem? Primero, que el amor, a veces, no es para siempre. Que las relaciones, incluso las más bonitas y mediáticas, pueden llegar a su fin. Que las diferencias, la presión y las circunstancias pueden romper incluso las relaciones más sólidas. Segundo, que la privacidad es un tesoro. Que a veces es mejor guardar silencio y proteger nuestra vida privada, en lugar de exponerla al escrutinio público. Tercero, que la vida continúa. Que después de una ruptura, siempre hay un nuevo comienzo. Que el trabajo, la amistad y el cariño de los seres queridos pueden ayudarnos a superar cualquier obstáculo. Y finalmente, que el amor verdadero siempre deja una huella. Que aunque la relación haya terminado, los recuerdos, las experiencias y el cariño que compartieron Hande y Kerem, siempre permanecerán en nuestros corazones. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis y este recorrido por ese día tan impactante. Recuerden, el 17 de agosto de 2025, el mundo se detuvo. Pero la vida, como siempre, siguió adelante. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo.
Espero que les haya parecido interesante e informativo y entretenido. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones, sus reflexiones y sus recuerdos sobre este tema. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo vivieron ese día? ¿Qué esperan del futuro de Ande y Kerem? Déjenmelo saber en los comentarios. Y antes de irme, no olviden denle like al vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y recuerden, el próximo vídeo podría ser sobre, quién sabe. Hasta la próxima. Un abrazo enorme.